Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en el famoso castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Primero que nada les quiero contar un poco de historia sobre el bosque de Chapultepec, que se remonta a hace 3000 años. Los mexicas ocuparon el bosque en diferentes ocasiones durante su migración. Se detuvieron por un corto tiempo en Chapultepec hasta que fueron expulsados por los chalcas y los xochimilcas, que eran pueblos vecinos. En 1325, después de la fundación de México Tenochtitlan, Chapultepec fue considerado como lugar sagrado y sitio estratégico, debido a los manantiales que surtían de agua potable a la capital del imperio. Y bueno, la construcción del castillo de Chapultepec se remonta al año 1530, cuando Carlos I de España decretó que Chapultepec tenía que ser propiedad de la Ciudad de México. Entonces los virreyes de la Nueva España frecuentaron el lugar para pasear, descansar y como uso de cacería. El virrey Luis de Velasco mandó construir un palacio de recreo en la falda del cerro. Este fue destruido en 1784 por una explosión de pólvora, por lo que un año después el virrey Bernardo de Gálvez inició la construcción de otro palacio en la cima del cerro. La transformación del bosque de Chapultepec hasta convertirse en uno de los parques más bellos y famosos del mundo en el siglo XX es una de las obras del gobierno del general Porfirio Díaz. En 1895 se formó una comisión con el fin de hacer de aquel hermoso lugar un verdadero sitio de recreo, abierto para todo público. Ya para 1825, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ordenó la formación del primer Museo Nacional, y su historia continúa cuando el emperador Maximiliano de Habsburgo decreta la creación del Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Con sede en la antigua Casa de Moneda, en 1867 este museo quedó dividido en 4 secciones: Historia Natural, Antigüedades, Historia y Arte. Y para 1890 la sección de Historia ya contaba con 5 salas: Franciscanos, Virreyes, Cortes, Conquista e Independencia. Posteriormente, en febrero de 1939, se publicó el decreto del presidente Lázaro Cárdenas, donde ordenó que el histórico castillo de Chapultepec se convertiría en sede del Museo Nacional de Historia. Las labores de readaptación para que el edificio incorporara una de las colecciones más ricas y variadas del enorme patrimonio cultural de México se prolongó durante 5 años, hasta el 27 de septiembre de 1944, donde el museo abrió sus puertas para dar a conocer la historia y el arte de México. Este mural de Gabriel Flores, que se encuentra en la cúpula de la entrada principal, representa la caída de Juan Escutia, uno de los niños héroes que tuvo lugar durante la batalla contra las tropas estadounidenses en el castillo de Chapultepec en 1847. Fue pintado cayendo con la bandera de México. Atrás de él aparece el águila, que simboliza la nación mexicana, y de esta manera el pintor representa la derrota del Ejército Nacional frente a los invasores, misma que culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio. Y en la escalera principal del autor Eduardo Solares se encuentra el mural que intenta dar una visión general del panorama revolucionario que derrocó al régimen de Porfirio Díaz. Al centro, en la parte superior, aparecen algunos líderes del movimiento, como Francisco Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Este importante mural fue realizado por David Alfaro Siqueiros, quien trabajó en esta obra desde 1957 hasta 1960. Siqueiros investigó de manera exhaustiva antes de iniciar la etapa pictórica, incluso fue auxiliado por especialistas para hablar de la Revolución Mexicana y el porfirismo.
Las instalaciones del castillo albergan objetos e imágenes que narran la historia de México desde el momento de la conquista en 1521 hasta el siglo XX. Este espacio se destinó en otros tiempos para cochera o salón de carruajes del castillo. La sala sirve ahora también como ingreso al Alcázar y está flanqueada por dos murales de Antonio González Orozco. Entrada triunfal de Benito Juárez al Palacio Nacional, acompañado de su gabinete en 1967, y Juárez, símbolo de la República contra la intervención francesa. Se remonta al virreinato de la Nueva España en 1785 durante el gobierno del virrey Bernardo de Galvez, que inicia la construcción del palacio bajo la dirección de los ingenieros Francisco Vanvitelli y después Manuel Agustín Máscara. Pero bueno, el proyecto no prosperó y la corona española ordenó suspender los trabajos, y ya en 1833 se tomó la decisión de convertir el palacio, que se encontraba abandonado, en sede del Colegio Militar, y en 1841 iniciaron las obras de reconstrucción del palacio. Pero el aspecto que podemos ver en la actualidad del palacio se lo debemos en parte al archiduque Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa belga Carlota, quienes residieron en el castillo entre 1864 y 1867 durante la intervención francesa. El edificio fue acondicionado como palacio por el arquitecto mexicano Ramón Rodríguez, ex alumno del Colegio Militar. Mientras las obras avanzaban, llegaron de Europa muebles, pianos, vajillas de porcelana y de plata, óleos con los retratos de la pareja imperial, tapices, relojes para hacer de este recinto un verdadero palacio. El Salón de los Gobelinos cuentan con los retratos de Maximiliano y Carlota en 1865 y están acompañados por los de los monarcas franceses Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo, que fueron sus tutores. El castillo volvió a ser acondicionado como residencia presidencial a partir del mandato de Sebastián Lerdo de Tejada. En 1882, el ministro Vicente Rivas solicitó la construcción del Observatorio Astronómico Nacional, cuya inauguración ocurrió el 5 de mayo de 1878. En 1883 el castillo se convirtió en colegio militar, además de la residencia veraniega de Porfirio Díaz. Para 1939 el presidente Lázaro Cárdenas decretó que se instalara el Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec, recinto declarado Patrimonio Nacional. Y el 27 de septiembre de 1944 el presidente Miguel Ávila Camacho inauguró el Museo Nacional de Historia, ya que pretendía que el edificio fuera un escaparate del progreso artístico y tecnológico de México. Debido en parte a que era frecuentado por personajes extranjeros, instaló un gran vitral en la terraza oriente de la Plaza Alta, el cual se conserva hasta la fecha. Los vitrales fabricados en París por encargo de Porfirio Díaz hacia 1900 muestran las elegantes figuras de 5 diosas que encarnan en la mitología los atributos femeninos. Y como dato curioso, ¿sabían que originalmente se le llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador al Paseo de la Reforma, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano I de México durante el Segundo Imperio Mexicano? Construir castillos con terrazas ajardinadas fue la definición de felicidad que Maximiliano expresó en alguna ocasión. Profundo conocedor de la arquitectura y la jardinería de su época y aficionado a la botánica, en la terraza del castillo encontró un sitio para hacer realidad su sueño. Alrededor de este jardín íntimo, Maximiliano escuchaba y dictaba su correspondencia.
Al igual que en los palacios europeos de la época, el jardín interior se integraba visualmente a un parque exterior. Aquí el bosque de Chapultepec. Espero te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte. Bye.